Hola, soy Don de DoSprint y hoy te quiero mostrar cómo podés imprimir este llavero. Como podés ver, está impreso todo sobre la misma capa, pero lo diseñamos de tal forma que lo puedas imprimir con un sistema monocolor. No es necesario tener un sistema multicolor como son las actuales Bambu Creality, Anycubic o el resto de marcas, sino con una máquina tipo Ender 3, por ejemplo, que fue el caso nuestro. Nosotros lo creamos con una Magna 1 de un solo extrusor, pero lo hicimos múltiple color, fíjate que en la misma capa. Fíjate, no tengo relieve como para decir, bueno, lo hicimos a distintas alturas. Si no, está todo impreso sobre la misma capa. Así que acompáñame que te muestro cómo podés imprimir este tipo de llaveros, los cuales justo se está acercando a la Navidad y te va a servir para pasar estas fiestas con un lindo llaverito. Acompáñame que te muestro cómo se hace para que te quede tal cual como lo pensamos. Bien, acá ya nos encontramos con el slicer abierto y obviamente también abrí la carpeta que va a ser lo que van a encontrar ustedes cuando descarguen el archivo. Fíjense, primero vamos a encontrar todo lo que son STLs y también tenemos los 3MF que ya están listos para colocarlos en el slicer de Anycubic, Bamboo Studio o el de Creality para poder trabajar sin problema, que ya viene con todas sus configuraciones y todo hecho. Ahora, vamos a pasar el más complejo por ahí, que es el sistema monocolor, que en este caso tenemos que seleccionar todos los que son STL. En este caso, yo voy seleccionando teniendo control apretado para seleccionar solamente los STL, ya que me quedó los 3MF en el medio del archivo. Y fíjense que arrastro todos los archivos. Acá, yo como preferencia mía, me gustó mucho mejor el resultado cuando imprimía sobre la base. O sea, el multicolor quedaba sobre la base, no en la parte superior como está en este caso. En este caso, si lo mandamos a imprimir, no va a quedar por arriba. Pero yo no quiero eso, yo quiero que me quede en la base para que quede una mejor terminación. Así que para esto agarramos Control A y nos selecciona absolutamente todo. Vamos a maximizar el slicer. Si prestaron atención, fíjense que yo estoy trabajando con el Cura, el Ultimaker Cura. Para este uso ¿cómo es? Las Magnas 1 y Magna 2 que tenemos, las uso acá, con este slicer. Bueno, y ahí, una vez que tenemos todo, control, G, no, perdón, control al G, y fíjense que ahí me seleccionó todo. Y ahora me parece como si tuviera todo en una sola pieza. No se preocupen, acá yo los giro 90 grados, perdón, 180 grados, y una vez que está ahí en la posición que yo quiero, vamos con Control Shift y G, en mi caso, para este slicer, y ahí me los desactivó todo. Fíjense que yo ahora los puedo mover sin problema. Fíjense, acá los puedo mover sin problema. Pero yo necesito que me queden todos alineados. Así que esto es importante. Una que estén alineados así, no recomiendo que lo empiecen a mover. ¿Para qué? Para que le quede todo escuadrado como tiene que ser. El software ya lo toma automáticamente como va. Y de acá, antes de empezar a ver, vamos primero a la calidad. Fíjense que yo lo imprimo todo con 0,2 milímetros. Para los primeros, vamos a hacerlo fácil. Acá, para que quede mejor detalle y todo, le doy 0,1. Esto tengan en cuenta que la base esté muy bien calibrada, porque si no, va a quedar en unos lados muy finito y en otro va a quedar bastante grueso, incluso perdiendo detalle. Así que esto es importante calibrar bien la máquina primero, pero eso lo cambio. Después paredes, yo en este caso los llaveros le doy 4. Eh, la parte superior, fíjense, eh, ¿cómo es? Capas superiores, le doy 0,6 milímetros, son 3 capas, y en la parte inferior de 2. No más que eso, no tengo mucho. Relleno, le doy un 20%, quiere darle un poquito menos, le puede dar, un poco más, no hay ningún problema. Eso por ahí va a depender más justo de cada uno. Y en mi caso, para que se imprima más rápido, uso la subdivisión cúbica.
ya que me pareció que es el que más rápido se imprime en comparación a los otros tipos de relleno. Pero eso es indistinto. Material, yo trabajo con PLA, los llaveros, fíjense, 200 grados, 220, dependiendo de la máquina, se puede trabajar. Y la cama siempre la trabajé a 60 yo, tanto al inicio en la primera capa como en el resto, que quede siempre a 60. ¿Qué otro más? Bueno, velocidad en este caso suelo manejar entre 100 y 130, algunos casos 80 para que queden mejores detalles, pero fíjense más o menos velocidad normal. Soporte no lleva ninguno. Adherencia a la placa, acá puede ser una falda, pero no pongan ni borde ni balsa, ya que necesitamos que quede sobre la cama sí o sí. Esos son parámetros que tienen que tener en cuenta para poder imprimir en multicolor en un sistema que sea monocolor o que tenga un solo extrusor, ya que puede ser, no sé, una Bambulat, por ejemplo, pero no tienen la MS, entonces sí o sí necesitan trabajar con de un solo filamento. Y acá fíjense que ahora vamos a los objetos. Yo recomiendo siempre empezar por el más claro. Del más claro vamos al más oscuro. ¿Esto por qué? Para evitar que los colores más claros por ahí se nos manchen o tengamos que purgar demasiado filamento para poder trabajarlo y evitar que nos quede manchado. En este caso, bueno, el negro que va a ser la base es lo primero que vamos a desaparecer. La borramos, no se asusten. Después con control Z lo volvemos a ubicar en el lugar y lo vamos a pasar con los otros colores. Verde, rojo, amarillo y empezamos con el blanco. Que nos quede solamente el blanco. Acá ustedes van a ver en todos los modelos un pequeño contorno. Fíjense que acá les parece como rojo. No se asusten, eso va a ser normal para que de esta forma tengamos una sola pieza de un color y no como sería en este caso dos, que va a ser ¿cómo es? Del borde del sombrero y de la punta. Entonces, para que no quede un solo archivo, lo decimos unir, pero es tan fino que lo que hicimos que el slicer no se lo va a tomar. Fíjense que ahora, si lo segmentamos, pasamos a vista previa, fíjense que nos toma eso. Y acá tengan cuidado, pues le va a hacer esta falda, que yo le decía, estas dos líneas, como para que haga un pequeño purgado y no trabaje vacío el extrusor, entonces yo lo suelo hacer. Y acá fíjense que esto sí o sí va a ser importante que estén al lado de su máquina. ¿Por qué? Pues fíjense acá me dice 0 minutos. Esto, sinceramente, tarda más en calentar por ahí la máquina que en lo que va a tardar en hacerlo. Así que es muy rápido, más si son de a uno, como en este caso. Si hace de a varios, bueno, puede tardar unos minutos más, pero siempre tengan presente que tienen que estar al lado de su máquina, ya que van a necesitar que la cama en sí no se enfríe nunca. ¿Por qué? Porque esto va a imprimir y se va a apagar la máquina. O sea, porque finalizó la impresión. Pero necesitamos que esa impresora no enfríe la cama. Entonces, una vez que corta, ¿qué hacemos? Vamos manualmente y ponemos por lo menos la cama que vuelva a estar en 60 grados para evitar que se desprenda. Y después les recomiendo también tener a mano un cúter. ¿Para qué? Para sacar este bordecito que nos hizo la falda. Eso lo vamos a tener que sacar sí o sí. Entonces, antes de pasar a la otra impresión. Pues si no, nos va a pasar la impresora por arriba. Ahora, una vez que imprimimos, esto lo podemos guardar así como está. Volvemos a la parte de preparar. Control Z. Fíjense que ahí ya me da los otros. Ahora, el blanco ya lo sacamos. Ya no nos sirve más. Y vamos a trabajar con el amarillo. Fíjense que acá va a pasar lo mismo. Segmentamos. Perdón, en este caso, la adherencia a la placa, vamos a ponerle que ninguna. ¿Por qué? Porque me va a hacer, si no, fíjense, vamos a poner la falda. Si nosotros segmentamos, fíjense, me va a hacer ahí. Y probablemente me choque con la otra parte que ya imprimimos. Entonces, directamente le ponemos que ninguna. Y de ahí va a trabajar esta parte. Ahora, control Z. Ahí volvemos, ya sacamos el amarillo y el blanco que ya lo imprimimos.
Tengan en cuenta que cada cambio de color van a tener que estar al lado de la máquina para evitar que se les apague. Todavía no he podido configurar la máquina para que quede prendida después de que termina la impresión. Y acá vamos ahora, bueno, cada uno por ahí puede seleccionar el tipo de filamento, ya va a conocer el filamento que tiene, que trabaja, y como es su máquina, cuál mancha más que otro. En mi caso, el rojo que más mancha, en comparación con el verde que he usado. Pero entonces, si es al revés, hacen al revés, no hay problema. En el caso, yo voy a sacar el rojo, que me quede el verde. Y acá mandamos otra vez el slicer. Fíjense que me hace todo menos la parte de los ojos y la parte blanca que hicimos antes al principio. Esto sé que es un poco tedioso por ahí al principio, pero bueno, una vez que se programó todo y guardaron todos los archivos, ya está. Esto recomiendo ir segmentando, generando el G-code, guardándolo, control Z, otro G-code, lo guardamos y así sucesivamente con todos los colores antes de mandar a imprimir. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, fíjense que estamos trabajando con 1 o 2 minutos de trabajo de impresora, tal vez menos. Y bueno, por último, hacemos el rojo, lo laminamos todo y ya ahí nos quedarían todos los colores listos. En este caso no lo vamos a estar viendo, ¿por qué? Porque como vamos haciendo de a uno los G-code, no se va a ver en el laminador, pero en la impresora nos va a ir quedando por color. Y ahora volvemos control Z, que nos aparezca la base. Lo que vamos a necesitar ahora sí o sí es la base. El resto de colores, el verde, rojo, blanco y amarillo, los eliminamos. Fíjense que yo ahora me vengo a la parte de abajo y me queda solamente todo el borde en negro. Una que lo tenemos ahí, antes de segmentar, acá recomiendo que vengan, yo suelo usar de 0 a 3. Esto que va a hacer que el pico, el nozzle, cuando empiece a funcionar, vamos a bajar, cuando me dé la primer capa, va a ser más ancha que el resto. Va a ser casi más alta que lo que dimos la primera capa con los distintos colores. Entonces, ¿qué hace? Que el plástico se expanda un poquito más, la línea negra, e incluso si había alguna pequeña imperfección que haya quedado de los otros colores, con el negro lo vamos a solucionar. Entonces, lo hago la primera sea 0,3 y después con 0,2 hasta finalizar. Y acá sí, lo dejamos tranquilamente que trabaje la impresora y una vez que finalizó, ya está listo para sacar el llavero. Acá recomiendo también dejar que enfríe la base para que salga lo más fácil posible, ya que las primeras capas están bastante pegadas. Y si es cama de vidrio, como venían anteriormente las impresoras, puede ser que incluso alguno de los colores de las primeras capas se desprenda. Entonces es recomendable esperar que enfríe y después lo retiramos tranquilo. Ahora faltaría solamente insertarle el llaverito y ya está listo para usarse.